Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno con un texto, un peso pesado. Las Confesiones de San Agustín. Vamos a usar unos fragmentos clave de una versión en audiolibro. Ya sabes, es una obra fundamental, una introspección brutal sobre la fe, el pecado, la memoria, la búsqueda de Dios. Exacto. La idea es seguirle los pasos en ese viaje interior, ¿no? Desde esa juventud tan... Inquieta. hasta que se convierte y empieza a reflexionar. Queremos ver cómo se peleaba con las grandes preguntas. Dios, el mal, el tiempo, ¿qué somos? Y ver qué sacamos de su experiencia, que yo creo que sigue diciendo cosas hoy. Sí, nos vamos a centrar en los temas gordos que salen. Esa lucha con el pecado, cómo le influye la filosofía, los amigos, el papelón de su madre, Mónica, que es crucial, y luego esa parte tan suya de analizar la memoria, el tiempo, y cómo entiende él a Dios y la creación. Es un viaje intenso, intelectual y espiritual. Pues sí, totalmente. Vale, pues a ello. Empecemos por el principio, sus primeros años y esa forma tan particular de ver la infancia y el pecado. Venga. Agustín arranca como abrumado, ¿no? Por lo grande que es Dios y lo difícil que es para nosotros siquiera invocarlo. Se llama a sí mismo partícula de tu creación, dice que lleva encima la mortalidad y el testimonio de su pecado. Y de ahí, claro, esa frase mítica que lo marca todo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es muy llamativo, sí, como mira su propia infancia. Dice que no recuerda mucho, pero lo deduce viendo a otros críos. Y ahí choca un poco. Considera pecados cosas como llorar para que te hagan caso o tenerle envidia al hermano de leche. Ya ves. Las peras, es que eso es un momento clave. Psicológicamente es potentísimo. Lo fascinante es cómo analiza por qué lo hizo. Sí. No robó por hambre, ni siquiera le gustaban las peras, dice que eran malísimas. Lo hizo por el gusto de saltarse la norma, ¿sabes? De hacer lo prohibido con los amigos. Por el acto en sí. Exacto. Habla de una especie de orgullo en la maldad, de esa camaradería en hacer algo malo solo porque sí, por la gracia. Es una introspección brutal sobre esa parte irracional del mal, esa cosa de romper la norma que todos podemos reconocer un poco, ¿no? La llama una amistad demasiado antipática, como diciendo que el grupo potencia esa mala leche. Y de esa adolescencia, pues pasamos a la juventud en Cartago. Una etapa, de mucha efervescencia, intelectual y moral también. Llega y se describe metido en un caldero de amores impuros. Dice que no amaba, pero que quería amar y ser amado, y sentía un vacío. Estudia retórica, se vuelve un poco engreído. Sí. Menciona a los eversores, que serían como los gamberros de la universidad, ¿no?, que hacían trastadas. Dice que a veces se juntaba con ellos, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que hacían. Y en medio de todo eso pasa algo importante. Lee el Hortensius de Cicerón, un diálogo filosófico que hoy está perdido, por cierto. Ah, mira. Ese libro le despierta una pasión tremenda por la sabiduría, por la filosofía, y como un deseo de volver a Dios. Pero fíjate, hay algo que le frena, y es curioso. ¿El qué? Que en ese libro no sale el nombre de Cristo. Un nombre que, dice él, había bebido con la leche de su madre. Ya estaba ahí esa raíz cristiana. Claro. Intenta entonces leer las Escrituras, la Biblia, pero choca. Su orgullo intelectual no puede con lo que él ve como un estilo pobre, simple, comparado con Cicerón, claro. Normal. La elocuencia de Cicerón era otra cosa para él en ese momento. Y justo ahí, en esa encrucijada, es cuando se topa con los maniqueos. Los maniqueos le atraen al principio. ¿Por qué? Porque prometían explicarlo todo con la razón, el universo, la salvación, sin pedirte fe ciega de entrada. Parecía que ofrecían la verdad, racionalmente. La cuadratura del círculo. Algo así. Pero pronto empieza a verle las costuras. Sus explicaciones del cosmos, ese dualismo tan radical, ¿sabes? La idea de dos principios eternos opuestos, Dios, y la materia oscura mala. Y sobre todo, cómo entendían a Dios, como una especie de masa de luz material, limitada, y el mal como si fuera una cosa, una sustancia física. Claro, eso le chocaría. Muchísimo. A Agustín le costaba horrores pensar en Dios como puro espíritu y en el mal no como una cosa, sino como una falta de bien.
Y mientras él está en este lío, su madre, Mónica, rezando sin parar. La pobre Mónica. De ahí viene esa anécdota famosa, ¿no? Del obispo que ya harto de que Mónica le diera la lata, le dice: «Anda, vete en paz, mujer, que es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Qué bueno. Describe los años siguientes, entre los 19 y los 28, como un tiempo de confusión, de sentirse engañado y de engañar él también. Enseñaba retórica, vivía con una mujer, con la que tuvo a su hijo Adeodato y a la que fue fiel, pero sin casarse. Sí, una relación estable pero no formalizada. Eso. Rechaza la magia, pero sí que tontea con la astrología. Consulta a los que llama matemáticos, aunque él mismo luego busca argumentos para desmontar sus predicciones. Era un tipo inquieto. Muy inquieto. Y en esa época sufre un golpe tremendo. Se le muere un amigo muy íntimo. Uf. Y ese dolor tan bestia le hace pensar mucho sobre lo fugaz que es todo, sobre el sufrimiento que va pegado a querer las cosas mortales. Es un momento de reflexión muy honda sobre el amor y la pérdida. También escribe sus primeros libros de estética, Lo bello y lo adecuado. Pero sigue atascado, con las preguntas sobre Dios y el mal, todavía con esa visión un poco materialista, dualista. Le cuesta pensar en un Dios sin cuerpo y en un mal que no sea algo. Y buscando respuestas pone muchas esperanzas en conocer a Fausto, un obispo maniqueo súper famoso por su elocuencia. Pero, fiasco total. Vaya. Fausto habla muy bien, sí, pero Agustín descubre que de filosofía y ciencia, que era lo que a él le quemaba, pues más bien poco. Ignorante. Qué decepciona, ¿no? Pues sí, y eso ya le quita la poca fe que le quedaba en el maniqueísmo. Decide irse a Roma a buscar otros aires. En Roma se pone muy enfermo. Cuando se recupera, sigue relacionándose con maniqueos, pero cada vez con más dudas. Empieza a tirar hacia los filósofos académicos, los escépticos, los que decían que había que dudar de todo, suspender el juicio. Pero el cambio gordo viene cuando se va a Milán y conoce al obispo Ambrosio. Ambrosio, ahí cambia la cosa. Totalmente. Le impresiona muchísimo. No solo por cómo era, amable, prestigioso, sino sobre todo por cómo interpretaba la Biblia. La interpretación alegórica, ¿verdad? Exacto. Ambrosio leía el Antiguo Testamento buscando significados espirituales más allá de la letra. Y eso a Agustín le desmonta muchas de las pegas que tenía, que venían de leerlo todo al pie de la letra. Empieza a ver que la fe católica, pues que se sostiene intelectualmente, que es profunda. Empieza a aceptar la idea de un Dios sin cuerpo. Y, muy importante, empieza a ver razonable eso de creer en cosas aunque no las puedas demostrar tocándolas. Un paso enorme. Gigante. Pero la lucha sigue, la intelectual. Le sigue dando vueltas. Si Dios no tiene cuerpo, ¿cómo es? ¿Cómo es posible? Y si Dios es bueno y todopoderoso y lo creó todo, ¿de dónde narices sale el mal? Ya ha descartado la idea maniquea, que el mal sea una sustancia o que Dios cambie. Acepta que la libertad humana causa el pecado, pero el origen último del mal sigue siendo un misterio para él. Y aquí viene otra experiencia intelectual, clave. Lee unos libros que él llama de los platónicos, seguramente eran textos neoplatónicos, de Plotino quizá. Ah, vale. Y esos libros le dan las herramientas que necesitaba. Reconoce al verbo, al logos platónico, como la luz divina, el principio de todo. Entiende la creación como un reflejo, digamos, degradado de esa plenitud divina. Tiene incluso como una visión intelectual fugaz de la verdad que no cambia, de Dios como el yo soy el que es. Comprende que Dios es el ser máximo y el mal es eso, una privación, una falta de ser. No es algo positivo. Entiendo, una comprensión intelectual. Exacto, puramente intelectual. Pero siente, y lo dice así, el peso de la carne, la fuerza de sus costumbres, de sus apegos, que le impiden agarrarse espiritualmente a esa verdad que ha visto con la mente. Y ahí es cuando ve la diferencia, ¿no? Piensa que los platónicos se acercaron mucho a la verdad sobre Dios, pero les faltaba algo clave, la humildad y, sobre todo, la idea de la gracia de Dios, que se ofrece a través de Cristo, el mediador hecho hombre. ¿La encarnación? Justo. El verbo se hizo carne. Esa idea se vuelve el centro, la pieza que faltaba en el puzzle filosófico. Aunque al principio le cuesta, Le cuesta tragarla del todo. Es que es un salto grande. Y el libro 8 nos mete de lleno en la crisis final, la que le lleva a la conversión. Es un drama interno tremendo. Sí.
entre lo que su cabeza y su espíritu quieren, entregarse a Dios, y la resistencia de su voluntad, que está atada por años de hábitos, sobre todo, dice él, la lujuria. Habla con Simpliciano, un cura mayor, que le cuenta la conversión de Mario Victorino, un retórico pagano muy famoso, y eso le toca la fibra, porque ve un espejo de sí mismo. Pero lo que lo revienta todo es la visita de Ponciano, un paisano suyo, africano. Ah, ¿sí? Le cuenta la historia de San Antonio Abad, el ermitaño de Egipta. Y lo que más le impacta, la historia reciente de dos funcionarios del imperio que, leyendo por casualidad la vida de Antonio, zas, en ese momento deciden dejarlo todo, carreras prometidas, y hacerse monjes. Wow. Agustín se siente avergonzado. Una vergüenza enorme al compararse. Él que llevaba años buscando la verdad con la cabeza, pero sin decidirse a cambiar de vida. Y esa vergüenza, ¡dum!, la famosa escena del jardín, una tormenta interior brutal. Describe una lucha entre dos voluntades, dice, una vieja, carnal, y otra nueva, espiritual. Llora sin consuelo debajo de una higuera. ¿La famosa higuera? Y entonces oye una voz de niño o niña cantando en una casa cercana. Tole leye, toma lee, toma lee. ¡Qué momento! Lo interpreta como una señal de Dios. Coge el libro de las cartas de San Pablo, que tenía al lado, lo abre al azar y lee lo primero que ve. Romanos 13, versículos 13 y 14. A ver. No en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Cuenta que nada más leer eso, se le fueron todas las dudas. Una luz, dice, inundó su corazón. Ya está. La conversión. Ahí mismo. Su amigo Alipio, que estaba con él, se une a la decisión. Y luego narra la alegría inmensa, serena, de Mónica cuando se entera. Debió ser. Imagínate. Después de esta experiencia brutal, Agustín decide dejar su trabajo, la cátedra de retórica, cuando acabe el curso. Se retira a una villa en Casiciaco, cerca de Milán. Se va con Mónica, su hijo Adeodato, Alipio, otros amigos. Una especie de comuna filosófico-espiritual. Eso parece. Pasan allí unos meses charlando de filosofía al estilo platónico, pero ya desde la fe cristiana, estudiando, rezando. Cuenta incluso una anécdota, un dolor de muelas terrible que se le curó, dice él, que milagrosamente después de que rezaran por él. Curioso. Y al llegar la Semana Santa vuelven a Milán, para el bautismo, en la vigilia pascual. Se bautiza él, Alipio y Adeodato, de manos de Ambrosio. Describe la emoción que sintió al oír los himnos, los salmos, cantados por toda la gente en la iglesia. Ajá. Señala que esa costumbre de cantar todos juntos era bastante nueva en Occidente, que venía de Oriente. Y menciona también que por esa época encontraron en Milán las reliquias de los mártires Gervasio y Protasio, y que hubo milagros. Vaya, un momento intenso en Milán. Mucho. Quieren volver a África para vivir en comunidad como monjes. Y emprenden el viaje. Pero mientras esperan el barco en Ostia, el puerto de Roma, Agustín y Mónica tienen una conversación, que es inolvidable. La conversación de Ostia, sí. Apoyados en una ventana mirando un jardín, empiezan a hablar y su conversación va subiendo, desde las cosas creadas hasta pensar en la sabiduría eterna. Y llegan a sentir juntos por un instante un roce, dice él, un toque de la vida eterna, una experiencia mística compartida. Qué bonito y qué fuerte, ¿no? Madre e hijo juntos en eso. Totalmente. Y después de eso, Mónica le dice a Agustín que ya no le ata nada a esta vida, que su gran deseo, que era verlo no solo cristiano sino católico fiel, pues que ya estaba cumplido. Misión cumplida para ella. Exacto. Y poco después, cae enferma, fiebres. En el lecho de muerte pide que no se preocupen de enterrarla en África, que la entierren allí mismo, en Ostia. Que lo único que pide es que se acuerden de ella en la misa, en el altar, estén donde estén, y muere tranquila a los 9 días. ¡Qué momento también! Y Agustín cuenta su propio duelo. Primero intenta hacerse el fuerte, pensando que no pega con la fe en la resurrección, pero al final se derrumba. Llora al recordar a su madre, su vida, su fe. Reflexiona sobre el dolor, sobre la grandeza de Mónica. Es uno de los trozos más humanos, más emotivos de las confesiones, ¿verdad? Y acaba pidiendo que recen por ella. Sí, es muy conmovedor. A partir de aquí,
de la muerte de Mónica, el tono del libro cambia un poco, ¿no? Ya no es tanto contar el pasado, sino más bien mirarse a sí mismo en el presente. Exacto. Reflexiona sobre por qué escribe esto, no solo para recordar pecados y gracias pasadas, sino para examinarse él mismo. ¿Cómo es ahora, delante de Dios y de la gente que lo lee? Se pregunta, ¿qué sentido tiene confesar no solo lo que fui, sino lo que soy? Y el libro 10 es, una exploración alucinante de la mente, sobre todo de la memoria. Usa esa metáfora genial de los anchos palacios de la memoria. Me encanta esa imagen. La describe como un almacén gigante donde cabe todo. Imágenes, sonidos, olores, pero también ideas abstractas, matemáticas, emociones pasadas, habilidades que has aprendido, e incluso la idea del olvido. Es verdad. Y se pregunta, ¿dónde está Dios en todo este palacio? Y concluye que Dios no es una cosa más guardada en la memoria, sino la luz que está por encima, la que ilumina la mente y te permite reconocer la verdad, la que no cambia. Y analiza también por qué todos buscamos la felicidad, aunque muchas veces la busquemos donde no está. Y con una sinceridad que desarma, se pone a analizar las tentaciones que todavía le rondan. Ya es obispo, ¿eh? Han pasado años desde la conversión. Y enumera las 3 concupiscencias de la Biblia. Las clásicas. La de la carne, el placer de los sentidos, la comida, la bebida, los olores, la música, hasta las imágenes placenteras que le vienen en sueños. Luego, la de los ojos, la curiosidad por saber cosas inútiles, el morbo, los espectáculos. La curiosidad vana, sí. Y la tercera, la ambición del mundo, el deseo de que te alaben, de que te teman, el orgullo, la vanagloria. Se examina sin piedad. Es impresionante esa honestidad. Y luego en el libro 11 se mete con un tema, un hueso, el tiempo. El tiempo, vaya lío. Empieza desmontando esa pregunta trampa de ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Dice que esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el tiempo mismo es algo creado. Dios, dice, está en una eternidad que no cambia, un presente continuo fuera del tiempo. Claro. Intenta definir qué es el tiempo. Descarta que sea el movimiento de los astros y llega a esa conclusión tan famosa y profunda. El tiempo es una distensión del alma, distentio anime. Una distensión. Sí, como un estiramiento del alma. O sea, que el tiempo no existe fuera de la mente, sino que es la propia mente la que, al estirarse, mide el tiempo. El pasado como memoria, el presente como atención y el futuro como expectativa. Es una idea increíblemente moderna, ¿eh? Pues sí, la verdad. Suena muy actual. Y ya en los últimos libros, el 12 y el 13, aunque nos centramos en el 12, aplica su forma de leer la Biblia a los primeros capítulos del Génesis, a la creación. Ajá. Interpreta que el cielo que se crea al principio es la creación espiritual perfecta, fuera del tiempo, los ángeles quizá. Y la tierra informe y vacía sería como la materia prima, creada de la nada, pero sin forma todavía, esperando a que Dios le dé forma a las distintas criaturas. Y aquí hace una reflexión súper importante sobre cómo leer la Biblia. ¿Cuál? Defiende que un mismo texto sagrado, inspirado por Dios, puede tener varios significados válidos, siempre que no contradigan las verdades de fe principales y se interpreten con caridad, claro. Ah, o sea que no hay una única lectura correcta. Eso dice él. Es una defensa de cierta pluralidad, digamos. Rechaza el leerlo todo al pie de la letra, sin más, pero también las interpretaciones raras, como las de los maniqueos, y vuelve a ver reflejos de la Trinidad, ser, conocer, querer, en cómo está hecha la creación y nosotros mismos. Pues sí que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Siguiendo a Agustín por sus confesiones, desde esa juventud inquieta, el pecado, la búsqueda intelectual, las filosofías, la conversión tan dramática. Y luego esas reflexiones tan hondas sobre Dios, sobre uno mismo, la memoria, el tiempo, la creación. ¡Uf! Lo que a mí me sigue dejando cao hoy es esa mezcla de inteligencia brutal y de honestidad también brutal consigo mismo. No es un libro para quedar bien, ¿eh? Para nada. Psicología sobre el deseo, la costumbre, la voluntad dividida, parecen escritos ayer. Totalmente de acuerdo. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? Quizás en nuestra época, que es tan distinta por fuera, pero a lo mejor con más ruido y distracciones todavía, ¿cómo suena esa invitación de Agustín a buscar la verdad no fuera, en las cosas, sino dentro? En esa memoria, en esa interioridad,
donde él decía que encontraba a Dios. ¿Qué significa hoy mirar para adentro así? Pues sí, es una invitación que no caduca, a la introspección. Las confesiones son mucho más que un libro de historia o de teología. Son como un espejo donde se reflejan un montón de inquietudes humanas de siempre, intelectuales, existenciales, espirituales, da igual los siglos que pasen. Una obra densa, compleja, a ratos difícil, pero fascinante. Y que sigue dando que pensar desde luego.